Buenos días compañeros, mi nombre es Iván Guadalupe Delgado Cortés, matrícula 011-95402 de la Prepa Tech CGL, y en este caso hoy les voy a hablar del libro de Sabios y de Sabios, donde les daré una breve reseña acerca del libro, aparte de el tipo de literatura fantástica al que pertenece o considero que pertenece, y además un comentario crítico acerca de este libro. Tesalos y de Sabios. Tesalos y de Sabios es una historia que se remonta a los años 500 después de Cristo, ubicada en el oriente del mundo, específicamente en China, donde en ese tiempo Bodhidharma entraba a China, el cual era considerado el rey de las artes marciales. A su vez, Dou Shupeng recibía a un amigo monje a su monasterio en donde llevaba a cabo rituales con sus novicios. En la historia, Dou Shupeng le muestra a su compañero o amigo, el monje, cómo es que sus 13 novicios pueden hacer actos de honreza hacia él, ya que se suponía que en su cultura muchas veces muchas de las acciones se hacían por honor hacia su líder, el cual desde niños comenzaban criando animales para que después, ya conforme vaya pasando el tiempo, sigan con los animales hasta que llega un ritual que era el más importante de ellos, que era degollar a su propia bestia que habían criado. Les llamaban bestia cuando en sí podrían ser animales como gatos, perros o lo que sea. Sin embargo, cuando el monje apreció que los discípulos o los novicios del maestro sablero se quedó muy sorprendido e impactado, porque pues para ellos les parecía algo normal hacer todos estos actos hacia su líder. Poco después en la historia, el monje decide irse a profesar a su monasterio, el monasterio de las Grullas, cuando de pronto también recibe una noticia que el maestro sablero, Dou Shupeng, le habían cortado la cabeza, al igual que habían asesinado 12 de sus 13 novicios, el cual, el número 13 fue el que le contó lo que había sucedido, por lo cual el monje se queda impactado. Entonces, el novicio decide pedirle ayuda al monje, porque él escuchaba cosas, por ejemplo, del animal que había asesinado, al igual que otros niños que también habían sido asesinados. Por lo que el monje no se niega a ayudarlo, hasta que un día decide abrirle sus puertas con una condición, que hiciera un ritual que se lleva a cabo en Japón, mas sin embargo están en China, por lo que el novicio decide aceptar que, que este ritual más que nada se basa en enterrarse un puñal en el abdomen para poco después la persona que esté atrás de él, casi siempre son parientes, termine su sufrimiento cortándole la cabeza. Sin embargo, el monje decide ayudarlo a terminar su sufrimiento. La historia de Sales y de Sabios es una historia que principalmente considero que se basa en el realismo mágico, puesto que son acciones que no son ni siquiera sobrenaturales por la época en la que se efectuó, además de que utiliza ciertos factores que la hacen como acciones improbables más que imposibles, por ejemplo, de que en caso de que el tipo se volvió loco, era poco probable o improbable de que pues pudiera pasar eso por que se supone que están entrenados. Este, pero también hay tres factores. Además, considero que la historia contiene muchos actos que pueden ser basados en hechos reales porque se desarrolla en una época que es 500 después de Cristo, donde se puede hacer cualquier tipo de cosa, por honor, por descubrimientos, por lo que sea. Era la época en donde todo quería brotar. También, por eso fue que se hacían demasiadas cosas. Por lo tanto, considero que no es no puede ser algo maravilloso, porque pudo haber sido algo que sí pasó. Por lo tanto, creo que es realismo mágico. Mientras que también en cuestión a la lectura, lo que me cuestiono es sobre el tema del harakiri que, que le aplicó el monje al novicio número 13, porque
Principalmente el harakiri es una tradición japonesa. Bueno, era una tradición o no era tradición. Era un ritual que se hacía por honor en Japón, que era cuando alguien no podía mm, tener todo el honor hacia su emperador y fallaba en sus misiones, tenía que hacer eso y un familiar lo terminaba con su dolor. Sin embargo, toda la familia iba pasando generación tras generación, por lo que también este es japonés, no China. Entonces por eso queda algo de duda en que si el maestro o el monje era japonés o otras, otros factores. Además de que también si el hombre practica hinduismo, se supondría que iría en contra de sus valores o creencias. Pero también son cosas que solo el autor puede explicar o que simplemente se le fue un poco las manos. Pero no considero que fue por el autor. Y la historia me pareció un poco loca por cuestión de todo lo que pasó. Sin embargo, la recomiendo porque pues principalmente nos lleva a otra cultura, además de que nos habla de posibilidades por la época en la que se desarrolla. Conclusión, está muy buena. Sin embargo, está fumadita.